Hola otra vez, en esta oportunidad vamos a estudiar las denominadas curvas cónicas o secciones cónicas. Bien, ¿qué son las curvas o secciones cónicas? Son curvas que surgen de la intersección de un plano con una superficie cónica. La superficie cónica es la que se ve en los dibujos en amarillo y se generan de la siguiente manera. En la recta azul, ¿sí?, que va a funcionar de eje, junto con otra recta que corta al eje, a esa recta azul, son como las primeras dos líneas, ¿sí? Entonces, la generatriz, se llama generatriz porque es la que genera la superficie. La genera de la siguiente manera. En el punto donde se cortan, o sea, se llama vértice, la línea generatriz rota alrededor del eje, ¿sí?, en forma circular. Entonces, de esa manera se genera la superficie cónica. Una vez que tenemos la superficie cónica, nosotros empezamos a cortar esa superficie cónica a través de planos. Y según cómo cortemos, se van a generar en su intersección, o sea, en el corte entre la superficie cónica y el plano, diferentes curvas. En el primer caso, cuando el plano es perpendicular al eje, ¿sí?, o sea que si yo agarro una recta que pertenezca al plano, ¿sí?, por ejemplo, esta que está acá, que corte al eje, la recta y el eje van a formar un ángulo de 90 grados. En ese caso, el plano es perpendicular al eje. Se va a formar entre el cono y el plano, donde se cortan, una curva que es una circunferencia. En el caso en el que la recta del plano y el eje forman un ángulo que no es de 90 grados, lo que se va a formar es una elipse. En los únicos lugares donde no va a ocurrir esto es cuando el plano pase justo por el vértice, entonces va a haber un punto, ¿sí? O sea, a medida que yo voy acercando el plano al vértice, en este caso la circunferencia se va haciendo cada vez más pequeña. Cuando me alejo del vértice, la circunferencia se hace cada vez más grande, lo mismo con las elipses. Hasta que el plano pase por el vértice y solo va a haber un punto. Después tengo otras dos situaciones particulares, que son cuando el plano es paralelo al eje, se van a formar lo que se llaman hipérbolas. Y la otra situación es cuando en vez de ser el plano paralelo al eje, es paralelo a una generatriz. Porque recuerden que la generatriz gira alrededor del eje, o sea que se va moviendo y va tomando infinitas posiciones. Entonces, cualquiera de esa posición que toma la generatriz tenga un plano paralelo, lo que se va a formar es una parábola. Bien, de esta manera se generan lo que se llaman curvas cónicas o secciones cónicas. ¿Qué es una circunferencia? Ya vimos cómo se genera desde el punto de vista de las cónicas. Circunferencia es un conjunto de puntos del plano que equidistan de otro punto fijo llamado centro. Entonces, si nos fijamos acá en el dibujito, fíjense, esto que está en negro es la circunferencia. Recuerden que las circunferencias se dibujan con un compás, ¿sí? Compás que hace, pincha en el centro, ¿sí?, y se toma una distancia, que es el radio, y hacemos la circunferencia. Entonces, todo segmento que empiece en el centro y termine en algún punto de la circunferencia es un radio. Empieza en el centro, termina en la circunferencia, es un radio. Esta notación quiere decir circunferencia de centro O y radio R. ¿Qué es la ecuación canónica? Es una ecuación que surge de tomar un punto genérico, o sea, un punto cualquiera de la circunferencia. Entonces tenemos un punto de la circunferencia que llamamos x', que puede ser cualquiera,
el centro y un radio, ¿no? Entonces, fíjense, este punto tiene coordenada X sobre el eje X y coordenada Y sobre el eje Y. ¿Está bien? Entonces tomamos, por ejemplo, este triangulito que está rayado acá, y obviamente es un triángulo rectángulo. Entonces, para los triángulos rectángulos nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Y la ecuación canónica es ni más ni menos que aplicarle el teorema de Pitágoras a ese triangulito. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es el radio, fíjense, el cuadrado de hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso los catetos van a ser este que está acá, que equivale al valor de la coordenada Y, ¿sí? Esta de acá, y esta distancia, que es la coordenada X. Entonces, la coordenada X, que es este segmento, lo que mide este segmento elevado al cuadrado, más la coordenada Y, que es lo que mide este segmento, está, lo que mide este segmento elevado al cuadrado. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, lo que obtenemos es la ecuación canónica. En un ejemplo, por ejemplo, si el radio vale 3, la ecuación sería 3 al cuadrado igual x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto es? 3 al cuadrado, 9. Esta ecuación es la que aparece en los libros, ¿sí? También se puede dejar así, ¿sí? Si la dejamos así, veo cuánto vale el radio, que es 3. Si no, tengo que sacar la raíz cuadrada de este número para saber cuánto es el radio. Esta ecuación canónica corresponde, esta es la general, ¿no? Si yo le pongo un valor al radio, obtengo una particular, una circunferencia particular. Esta forma de la ecuación canónica corresponde a todas las circunferencias cuyos centros coinciden con el centro de coordenadas. Fíjense que acá tengo el sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Entonces fíjense qué dice acá. Si tengo una circunferencia con origen en el 0, 0, ¿sí? Una circunferencia, esto significa origen, esto radio. Acá la condición dice el origen es igual a 0, 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la circunferencia está centrada en el origen, tiene su centro en el origen de coordenadas, en el punto 0, 0. En esos casos, ¿cómo va a ser la ecuación canónica? El radio al cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? En este caso puedo escribir 3 al cuadrado o 9. Es decir, si no tengo un número elevado al cuadrado, quiere decir que ya está elevado al cuadrado. Entonces, para saber el radio tengo que sacar el radio es igual a la raíz cuadrada de 9 y esto me va a dar 3. También puede pasar que la circunferencia no esté centrada en el origen, o sea, cuyo centro no esté en el origen. Entonces, en ese caso, ¿cómo es la ecuación? Fíjense una cosa. Armo de vuelta el triangulito, ¿no? Tengo el radio que va a ser la hipotenusa y después tengo los dos catetos. Acá tengo un punto genérico, cuyas coordenadas ahora las llamo x1 e y1. Fíjense, x1 está acá, y1 está acá. Y al origen lo corremos, entonces al centro de la circunferencia lo llamamos AB, ¿sí? Centro O sería acá, porque el origen de coordenadas está acá. Bien, entonces, fíjense, este punto es el punto x1 y 1, y este es el punto AB. Ahora, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, de vuelta, la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a este cateto elevado al cuadrado. ¿Y cuánto vale este cateto elevado al cuadrado? X1, ¿cuánto vale? Vale lo que vale todo este segmento. ¿Sí? Fíjense. Desde el 0 de x, 0 de x lo que vale todo esto, menos lo que vale este segmento. O sea, desde 0 de x hasta la coordenada x del centro, ¿sí?
O sea, todo esto menos todo esto. ¿Qué me queda? Este que está acá. Es decir, que si a lo que vale x1, que es todo este segmento, le resto lo que vale a, que es todo este segmento, me queda este segmento. O sea que este segmento vale x1 menos a. O sea, este cateto es x1 menos a elevado al cuadrado, porque estoy aplicando el teorema de Pitágoras. Y para el otro segmento, para el otro cateto, que es este que está acá, ¿sí? Desde acá hasta acá, vale lo mismo. O sea, similar. El valor de I1, todo esto, menos, o sea, de acá hasta acá, menos lo que vale B, de ahí hasta ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda este segmento. I1 menos B. De vuelta elevado al cuadrado, porque estoy aplicando Pitágoras. Y ahí tenemos entonces la ecuación canónica de una circunferencia que no está centrada en el origen, o sea, donde el centro de la circunferencia está desplazado del origen de coordenadas. Ecuación general. Bien, para pasar de la ecuación canónica a la ecuación general, lo que tenemos que hacer es desarrollar los cuadrados de binomios. Fíjense, acá me quedó un cuadrado de un binomio. ¿Cómo hago eso? Bueno, y como está el cuadrado, multiplico el binomio por sí mismo, ¿sí? Este está en un canal, en un videito sobre cuadrados de binomios, y ahí lo van a ver un poco más en detalle. Lo mismo acá, tengo i menos b, el binomio i menos b elevado al cuadrado. Entonces ahora lo que hago es aplicar distributiva. Pero antes de aplicar distributiva tengo que eliminar las restas, porque si no voy a tener problemas con los signos. Entonces, donde dice resta escribo suma, y acá yo tengo una A, ¿sí? Entonces, el opuesto de 1A va a ser menos 1 por A. Por lo tanto, me va a quedar, en vez de resta de 1A, suma de menos 1A. Recordar que cuando nosotros sustituimos restas por su suma equivalente, lo que hacemos es cambiar la operación resta por la operación suma, y el término que está restando, que en este caso es 1A, por su opuesto, que va a ser el menos 1 por A. Y lo mismo hacemos en el otro término, y lo mismo hacemos en el binomio i menos b. Ahora nos va a quedar suma en los binomios. De esa manera vamos a poder aplicar la propiedad distributiva sin tener problemas con los signos. Entonces fíjense, primero, x multiplicado por x está acá. Después, x multiplicado por menos 1a. X multiplicado por menos 1a. ¿Sí? Ya multiplicamos el primer término del primer binomio por todos los términos del segundo. Ahora con el segundo, menos 1 por a por x, menos 1 por a por x, y menos 1 por a por menos 1 por a, menos 1 por a por menos 1 por a. Más, que tengo más, fíjense, está este más de acá, y ahora tengo que hacer lo mismo con binomio i menos b al cuadrado, ¿sí? Con este, desarrollarlo. Entonces, de vuelta, i multiplicado por i, está acá, y multiplicado por menos 1b está acá, menos 1b multiplicado por i está acá, menos 1b multiplicado por i, y menos 1b por menos 1b está acá al final, igual a r cuadrado. Recuerden que venimos de la ecuación canónica. Muy bien, vamos a hacer todas las cuentitas que podamos y a ordenar. Entonces, fíjense, x cuadrado el primer término, x cuadrado está acá. Acá tengo x por menos 1 por a, entonces vamos a escribir en orden, un orden convencional que sirve para ordenar esto. Se escriben primero los números y después las letras. Y las letras se escriben en orden alfabético. Entonces esto se transformaría en menos 1 a x, menos 1 a x. Este ya está ordenado, menos 1 a x, más menos 1a por menos 1a, me queda menos 1 por menos 1 es 1. Y a multiplicado por a cuadrado. Está acá, ¿sí? Después tengo
y cuadrado menos 1 bi, bi, acá salió medio x la i, bi, más menos 1 b por menos 1b es 1b cuadrado, ¿sí? Menos 1 por menos 1 es 1, b por b, b al cuadrado, igual a r cuadrado. Bien, entonces acá tengo un renglón, acá tengo otro. Al final, todo lo que tengan la misma parte literal, o sea, los mismos factores letra, dentro del término, se pueden sumar. Fíjense que ahora yo tengo todo sumas, ¿no? Esto viene de haber eliminado las restas, entonces todo se hace mucho más sencillo. Bien, x cuadrado se queda así, menos 1ax más menos 1ax es menos 2ax. 1a cuadrado lo puedo escribir como a cuadrado, después tengo y cuadrado menos 2bi más b cuadrado igual a r cuadrado. Ahora se juntan, fíjense, x cuadrado acá, y cuadrado acá, y después tengo menos 2ax más a cuadrado acá, menos 2bi y b cuadrado acá, y voy a igualar a 0. Para llegar a la ecuación general, tengo que igualar a 0. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que eliminar este término que es el radio al cuadrado. Cuando quiero eliminar, digamos, en una ecuación de un lado del igual algún término, voy a aplicar la propiedad uniforme. Algún término, un factor, en este caso un término que es el término r cuadrado. La propiedad uniforme de las igualdades dice que si yo agrego algo de los dos lados de la igualdad se mantiene, ¿sí? Cuando digo algo son operaciones y demás. Entonces acá vamos a agregar, fíjense, menos 1 r cuadrado, que es el opuesto de r cuadrado, pero lo voy a agregar de los dos lados del igual, si no, estaría rompiendo la igualdad si yo no lo hago de esta manera. Menos 1 r cuadrado es el opuesto de r cuadrado. Si yo sumo opuestos da 0, ¿sí? Fíjense, 1 más menos 1, que es suma de opuestos, da 0. Bueno, entonces yo acá tendría la suma de dos opuestos, entonces esto da 0, ¿sí? Acá está. Después, para obtener la ecuación general, se agrupan estas dos cosas. En principio, este término con este término y este término con este término. Estos dos términos sumados, los que tienen a, pasan a ser menos 1 a x. Y estos dos términos que tienen b pasan a ser menos 1 bi. Y lo que queda pasa a ser c. En los libros aparece con resta. Estos dos términos aparecen, este y este término aparecen restando. Y así como al principio nosotros pasamos de resta a suma, acá podríamos pasar de suma a resta de la misma manera. La operación suma la cambio por resta y lo que está sumando lo convierto al opuesto. Lo opuesto de menos 1 a x es 1 a x. Lo mismo con este término que está acá de menos 1 bi. Sumando pasa a restar como bi. Vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos una circunferencia cuyo centro está en el punto 4 menos 2, ¿sí? Y tiene radio 3, dice el centro en 4 de x, o sea que sería por acá, menos 2 de y, 1, 2, menos 2 de y. Acá estaría el centro. Acá estaría el centro. Y se tiene radio 3, o sea que radio 3 sería 3 para todos lados, ¿no? 3 para todos lados. O sea que sería una cosa así, la hago aproximada. ¿Qué hago? Escribo la ecuación canónica, en general, y cambio los datos. Tengo radio 3, o sea que donde dice R pongo 3. Reemplazo A por la coordenada X del centro, y donde dice B, escribo menos 2, que es la coordenada Y del centro. ¿Sí? Fíjense, ya tendría la ecuación canónica. En los libros, ¿qué hacen? Hacen esta cuentita, menos 2 me da más 2, o sea, resta de menos 2 es igual a suma de 2, ¿no?
Ojo que acá no es menos por menos más, ¿eh? Ojo. Acá se convierte la resta en suma, ¿sí? Cambiando la operación resta por operación suma y el número que está restando por su opuesto. Porque muchos dicen, nada, menos por menos más. No. Recuerden que la regla de los signos se utiliza solamente para multiplicar números. Y esto es una operación, ¿sí? Así que ojo con eso. Y bueno, 3 al cuadrado, 9. O sea, escribirla así es la ecuación canónica literal, y así con hecho las cuentitas valen las dos, ¿sí? Yo prefiero escribirlo así porque veo literal y no tengo que andar deduciendo nada. El X del centro, Y del centro y el radio a simple vista, ¿no? Bien, ¿cómo hago entonces? Por ejemplo, si tengo la ecuación general y quiero la ecuación canónica, o sea, al revés. Tengo que hacer lo que se llama completar el cuadrado, que eso, bueno, también está en un videito del canal. El video de cuadrado del binomio eh, se trata también el tema de completar el cuadrado. Entonces, fíjense una cosa. Tengo la ecuación general, lo que voy a hacer es agrupar los términos que tienen x, primero, ¿sí? Este tiene x, este también, y los términos que tienen y, ¿no? Fíjense, están agrupados. Al final me queda este término independiente. Acá completo el cuadrado. X cuadrado más 4x. El, el término que tiene la x a la 1 va a ser el término central. Fíjense, acá está. Esto sería el binomio desarrollado. Entonces, x cuadrado más 4x serían el equivalente a estos dos términos. El binomio al cuadrado desarrollado me va a dar lo que se llama un trinomio cuadrado perfecto, que es esto que está acá arriba. Fíjense que tiene el primer término del binomio al cuadrado más el producto de los dos términos del binomio multiplicados por 2 más el segundo término del binomio elevado al cuadrado. Si se fijan acá, yo tendría esta primera parte. Para completar este trinomio, o sea, completar que se llama completar el cuadrado, necesito saber cuánto vale A. Entonces fíjense, igualamos, armamos una ecuación, el término central del trinomio cuadrado perfecto con el término que tiene x a la 1, ¿sí? Y de ahí despejamos A. Divido por 2x de los dos lados, estoy aplicando la propiedad uniforme de las igualdades otra vez, en este caso con factores para resolver ecuaciones. Despejo A y resulta que me da 2. Entonces A al cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4. Acá lo agregué como 2 al cuadrado para que quede como esto que está acá arriba, ¿sí? Como este trinomio. Y además lo agregamos restando. Fíjense, agregamos suma, porque acá hay suma. Cuando el binomio tiene suma, este término central queda sumando. Cuando el binomio tiene resta, el término central está restando, ¿eh? Entonces acá está sumando, lo agrego sumando el 2 al cuadrado, el valor de A que encontramos acá, para completar esta estructura. Pero como antes no estaba, o sea, en la ecuación original esto no está, lo agrego restando. Entonces si yo agrego restando, estos dos términos suman 0. O sea que es lo mismo que no esté. Sumar 0 no me modifica nada. Este 2 al cuadrado restando es 4. X cuadrado más 4x más 2 al cuadrado responde a esta estructura, por lo tanto, puedo transformarlo en esta estructura, en un binomio al cuadrado. X más a, que en este caso es 2, al cuadrado. X más a igual a 2, x más 2 al cuadrado. Menos 4 sale de el 2 al cuadrado que agregamos para completar. Lo mismo hacemos con el otro. Para el caso de el binomio que está restando, acá tenemos que hacer una corrección, porque es B y acá dice A, así que vamos a corregirlo. B es P, ¿sí? No era A. Entonces fíjense, lo hacemos de la misma manera que lo hicimos con
el binomio anterior con A. La diferencia es que, como está restando, acá el binomio está restando, acá vamos a poner resta. Lo escribimos igual, así no nos olvidamos que va resta, así nos queda como de ayuda a memoria. Siempre es bueno escribir las fórmulas que vamos a usar. De paso nos sirve para memorizar. Cada vez que usamos una fórmula la escribimos, va a ser mucho más sencillo memorizarlas con el uso. Acá también habíamos dicho que era ahí. Bien, entonces, determinamos el valor de B en este caso, ¿sí? Fíjense que esta estructura va a quedar acá, ¿sí? Como B nos dio 6, agregamos la suma de 6 al cuadrado y la resta de 6 al cuadrado. ¿Para qué? Para que esto sume 0, ¿sí? Este 6 al cuadrado restando viene a parar acá. Este 4 es el que quedó acá. Y armamos, según esta estructura, el binomio con i menos b. Como b es 6, en este caso nos queda i menos 6 al cuadrado. Muy bien. Después fíjense, me quedó una resta de 4 acá, una suma de 4 acá, se anulan, da 0. ¿Sí? Este 6 al cuadrado viene acá. Y por último, como nos tiene que quedar en la ecuación canónica los dos binomios al cuadrado y del otro lado el radio al cuadrado, bueno, esto que nos queda acá suelto, lo sacamos para que nos quede que los dos binomios al cuadrado. Usamos la propiedad uniforme de las igualdades, es decir, si yo quiero sacar una resta de 6 al cuadrado, agrego una suma de 6 al cuadrado para que me dé 0, y no me tengo que olvidar de agregarlo del otro lado, ¿sí? Estamos agregando de los dos lados una suma de 6 al cuadrado por la propiedad uniforme de las igualdades. Entonces, ¿qué nos queda? La suma de cuadrado de binomio de un lado y del otro lado un número al cuadrado, donde podemos deducir que el radio va a valer 6. ¿Sí? El radio entonces es 6. En los libros va a aparecer esto, ¿no? Haciendo la cuentita acá. Acá tenemos que tener en cuenta algo. La ecuación canónica era con resta, ¿sí? Y acá está con suma porque al completar el cuadrado nos quedó con suma. Entonces, ¿cómo podríamos escribir esto para que nos quede como la fórmula, ¿sí?, de la ecuación canónica? Con resta, ¿se acuerdan? Nos tendría que quedar así esto. Bueno, pasamos esto a resta. ¿Cómo era? Donde dice suma, escribimos resta. Y el número que está sumando lo cambiamos por el opuesto, o sea, sería menos 2. Y acá, como está con resta, lo dejamos. Acá es i, perdón, otra vez me volví a equivocar. I menos 6, en este caso, al cuadrado, igual a 6 al cuadrado era en este caso. ¿Y por qué hago esto? Porque de esta manera yo que voy a identificar. Voy a identificar el x del centro, que va a ser menos 2, el y del centro, que va a ser 6, y bueno, el radio, que es 6, ¿no?